La siguiente charla yo creo que va muy bien al hilo de la anterior porque ahora vamos a ir con el enfoque One Health en la detección temprana de enfermedades y análisis de riesgos. La pregunta es, ¿dónde estamos? Y para ello Manuel Linares Rufo, que es el presidente de la Fundación, y yo, el licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en microbiología y parasitología y en medicina de familia comunitaria. Se ha formado en los hospitales Puerta de Hierro, Gregorio Marañón y también en Presbyterian Hospital en Pittsburgh. Es máster en tecnología de la información y la comunicación y en medicina tropical y salud internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de la Fundación y yo, como he comentado, y coordinador de varios proyectos docentes relacionados con las enfermedades infecciosas y la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la salud. Miembro de varios grupos de trabajo de distintas sociedades científicas, como el grupo de la infección SEMERS o el de enfermedades emergentes SEMSI. Pues nada más, Manolo, perdona por el retraso que llevamos esta mañana y cuando quieras, pues puedes comenzar. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir mesa con tan ilustres ponentes y Gaspar, pues eso, voy a compartir pantalla directamente porque yo creo que si me dejáis verificarme que veis la pantalla bien de la diapositiva. Sí. ¿Me puede? Vale, pues Sí. como bien dices tú, voy a hablar del enfoque One Health en la detección temprana de enfermedades y análisis de riesgo. ¿Dónde estamos? ¿No? Ese sería un poco el título que os propuse, que a priori pues iba un poco en colación con el resto de charlas, ¿no? Ahí tenéis mi conflicto de intereses. Y bueno, esta imagen se ha repetido muchísimo a lo largo de estos últimos 2 años. Yo aquí pongo una frase que me encanta de una compañera fallecida por el COVID en una de estas olas. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Aunque la frase es de Bob Marley. Esas olas, mal llamadas olas, que en realidad son ondas, como bien decía. Bueno, cuarentena y aislamiento no es una cosa nueva. Fijaros este cuadro tan bonito de la escuela británica del siglo pasado, de fever van, ¿no? De fever van era el término popular con el que se conocía esas ambulancias, cuando se te plantaba una ambulancia por fuera de tu casa, que en aquel era como una especie de camioneta que estaba especializada en enfermedades infecciosas. Esto podría recordar un poco a esas primeras imágenes de la pandemia, con la gente metida en sus EPIs, con sus gafas, con su... Y fijaros, esta imagen es de 1935, era casi pre-antibiótica y pre todo, ¿no? Por así decirlo, de la medicina moderna que practicamos. Y luego yo he traído una charla pues muy visual. Yo creo que realmente para analizar los riesgos pues tenemos que saber de dónde partimos. Yo creo que a mí esta imagen también refleja mucho la lucha de estos 2 años, ¿no? Creo que deberíamos empezar a trabajar más en equipo, ¿no? Hablamos de One Health, Santiago ha hablado de Planetary Health, que todavía es un concepto más amplio, pero fijaros la cantidad de problemas que nos hemos encontrado muchas veces para resolver cosas que estaban pasando en estos 2 años era esto. Básicamente los sistemas informáticos no estaban coordinados, los equipos no estaban coordinados, de hecho sigue existiendo una gran descoordinación entre ámbitos, ¿no? Asistenciales, no asistenciales, de investigación, universidades, y todo el mundo intentando remar en una misma vía, pero realmente ha sido muy complicado, ¿no? Plantear ese tipo de colaboraciones. Yo, por mi práctica asistencial, como médico, como investigador, en cierta medida me dedico un poco a las enfermedades tropicales, a la medicina del viajero, un poco a los cambios que generan las enfermedades infecciosas con esas apariciones de nuevos microorganismos que ponen en jaque al sistema. Este es uno de los logos de la fundación que presido, en el que, pues si veis, un poco aunamos un montón de cosas que no nos cansamos de decir. Y porque el mundo es un mundo dinámico. Imaginaros,
Pues mira, la imagen de la izquierda tenemos el número de vuelos que había en el espacio aéreo el 31 de marzo del 2019 y cómo estaba el espacio aéreo europeo un año después en plena pandemia, ¿no? Y es que han pasado muchas cosas, pero no ahora. Realmente se han puesto en el foco muchas cosas ahora que ya estaban ahí hace tiempo, ¿no? A mí si hace 2 años me dicen que esto iba a pasar, ¿no? Que antes de ir a un concierto pues te iban a hacer un test de antígeno para poder entrar o que realmente esa nueva normalidad, mal llamada normalidad, porque realmente ojalá recuperemos un poco nuestro bienestar anterior. Pues bueno, han surgido muchas cosas y fijaros todo lo que lleva implícito pues el que hayamos llegado a tener esta imagen, ¿no? Los pasaportes digitales o aspectos éticos a nivel diagnóstico. Pero sin embargo seguimos subidos en una dinámica un poco de dudas, ¿no? Yo aquí os resumo las dudas que tenemos respecto al coronavirus, al SARS-CoV-2 en este momento, ¿no? Hemos ido pasando de 2 carteles, ¿no? Hacia la derecha lo conocido, hacia la izquierda lo desconocido. Muchos matarían por saber todavía el origen ese claro del virus. Bueno, pues la duración de la inmunidad, lo que es el COVID persistente, el long COVID, son cosas que aún están ahí y fijaros, ha habido probablemente el mayor esfuerzo científico mundial de la historia, ¿no? Con una gran cantidad de información en continua revisión y fijaros, aún así estamos todavía muy lejos de saber muchísimas cosas, ¿no? Pues bueno, vamos conociendo mutaciones, vamos conociendo la respuesta celular, vamos conociendo algo de la filogenética del virus, pero todavía estamos lejos de saber un poco pues, cosas que nos interesarían mucho, ¿no? Y bueno, pasando del COVID a otra serie de cosas, pues, y al hablar de detección de riesgos, pues fijaros, esta nota de prensa es del 17 de septiembre del 2019 hablaba de un periódico de tirada nacional, pues hablaba de Cataluña detecta el 7º caso de dengue autóctono en España. Sí, hemos oído bien, dengue autóctono, una enfermedad en principio que no debería estar por aquí, pero que tenemos la capacidad un poco del mosquito vector, pues fijaros un poco lo que supone esto. ¿Y esto qué pasa? En estos 2 años esto ha seguido pues una línea un poco de ocultar, ¿no? Realmente ha pasado a primera plana pues lo que estaba pasando con el coronavirus, pero realmente el mosquito tigre, la Salmonella sigue estando en todo nuestro cuenca mediterránea, incluso en Amazonas, como decía el doctor Fariñas antes. Pero ya no solo eso, ¿no? Fijaros un poco los primeros casos de Zika en la Francia metropolitana. Y fijaros las fechas, es que no estamos hablando de hace 30 años, estamos hablando de unos meses antes de declararse la pandemia. Pues sí, esto realmente asusta, ¿no? Y hemos hablado de mosquitos, pero fijaros qué pasa con las garrapatas, ¿no? La encefalitis transmitida por garrapatas por primera vez encontrada en el Reino Unido, ¿no? Y os traigo estas 3 noticias porque nosotros llevamos trabajando en una línea de inteligencia epidemiológica un tiempo y son noticias que era lo que nos preocupaba en cierta medida pues, antes del SARS-CoV-2. Pero esto sigue estando ahí, es decir, los mapas de distribución de estas enfermedades siguen aumentando, siguen siendo objeto de seguimiento epidemiológico. Y bueno, y en esa evaluación de riesgos, que hoy por hoy puede ser una tontería, pues pensar que esto pueda convertirse en pero bueno, debemos un poco conocer la información. Digamos que la información es la base un poco de tomar las medidas preventivas adecuadas. El primer ejercicio que os planteo, para la audiencia, pues sería un poco conocer tus riesgos, ¿no? No sé si conocéis el caso de Tifoidea Mary, que era una cocinera que a principios del siglo pasado pues contagió la fiebre tifoidea derivada por la Salmonella typhi a todos los comensales, o a muchísimos de los comensales que comían donde ella cocinaba, ¿no? Porque era una portadora asintomática de Salmonella typhi. Que realmente os pongo esto porque la historia de si tú conoces los riesgos, pues probablemente no te expondrás a ellos, o sí, o sea, hay todo tipo de personas, pero si sabes que en un restaurante está teniendo a alguien que es portadora de eso o conoces esa información, pues realmente no te expondrías a eso. Y es que conocer los riesgos es muy importante. Y aquí os pongo un ejemplo muy
desgraciadamente en boga de todos, ¿no? Si vives en una zona, un área volcánica, pues realmente estás asumiendo un riesgo que desgraciadamente, pues en este caso, pues han pasado pues, desgracias. Pero ¿por qué os traigo estas diapositivas? ¿Por qué os pongo a Moisés con dos tablets? Porque digamos el dato el conocimiento del dato, el acceso a la información, el compartir esa información se ha convertido en la mayor fuente un poco de control que vamos a tener de muchísimas enfermedades. Si supierais que os vais a montar en un piloto que hace selfies mientras vuela, a ver, pues esto no es ninguna tontería, pero es evaluar el riesgo. Nosotros, este paper acaba de salir hace escasamente unos días, pues utilizamos un poco la gradación del riesgo, lo hemos utilizado mucho en viajeros, pero también sirve un poco para todo lo que está sucediendo, ¿no? Pues si os digo que en los últimos, desde el 2008, 379 personas han muerto relacionadas con accidentes de selfies y que eso tiene un perfil de viajero, o de edad, o de zona, y eso se puede categorizar, se puede hacer indicadores de números. Y esto, fijaros que es para una cosa tan banal como pudiera parecer un selfie, que en un momento determinado, oye, pues a lo mejor si planteas el número de turistas que han muerto fuera de sus fronteras por selfie en los últimos años, a lo mejor es una cifra equivalente al número de turistas que han muerto por malaria en determinados países europeos, ¿no? Y este también es un concepto importante que ya ha salido antes en alguna otra ponencia. ¿Qué es un riesgo para la salud pública? Pues son enfermedades desconocidas y emergentes que la población es susceptible a que eso suceda. Enfermedades que puedan causar epidemias, que en general causan alarma mediática y social. Suena lo del ébola de hace también unos años. Y que muchas veces no hay tratamiento específico ni vacunas y las medidas de prevención no son tan bien conocidas. Y aquí enlazo con un poco el título de la charla, que es para evaluar todo eso, que hablamos en las diapositivas anteriores, debemos ser multidisciplinares. Cuando hablamos multidisciplinar, hablamos de médicos, veterinarios, medio ambiente, farmacéuticos, arquitectos, diseñadores de muchas cosas, ¿no? El control de las amenazas para la salud pública, hay que conocer la propagación de las enfermedades, pero loco, regional, nacional y globalmente. Y conocer un poco cómo integrar todo eso. Y eso es básicamente lo que es un poco hacia dónde vamos. Pero no que se nos llene la boca a decir One Health, One Health, One Health. No. Esto lo podemos, y es uno de los objetivos de esta charla, integrar en nuestro día a día. Porque los cambios medioambientales, como se ha visto en otra charla, o que afectan, pues no nos deben pasar un poco desapercibidos por delante de nuestros ojos, sino a lo mejor en esa integración podemos hacer bastantes cosas. Aquí tenéis los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y fijaros, yo me quedaría pues, bueno, con los que en el ámbito un poco nuestro de la medicina de humanos pues, nos afectan, ¿no? El salud, bienestar, agua limpia y saneamiento y la vida de ecosistemas, etc. Hay, por supuesto, muchísimos más, pero son un poco las líneas de trabajo que nosotros tenemos desde nuestra fundación. Y vamos a definir enfermedad infecciosa emergente y reemergente. Son pues, agentes infecciosos recientemente identificados o anteriormente conocidos, capaces de causar problemas a la salud a nivel local, regional o mundial. Este era el mapa de vuelos, porque esto ya lo estamos retomando, prepandemia, de los movimientos un poco que hay a nivel mundial. Fijaros, ningún punto de la Tierra dista de otro más de 36 horas de viaje, tiempo que es inferior al de incubación de la mayoría de las enfermedades infecciosas. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy puedes estar en Australia y mañana en España y no haber desarrollado síntomas de una enfermedad. O sea, el control de fronteras pasa a una dimensión distinta, y esto lo hemos visto con el COVID. Y bueno, quiere decir que necesitamos tener este concepto global de cosas que pueden suceder. Y esta era la tendencia del turismo mundial. Nos gusta movernos mucho. Fijaros un poco hasta el 2018. Realmente aquí el año pasado hubo un gran parón, lo habéis visto con el mapa de vuelos, pero esto se está reactivando. Realmente ese fin de la pandemia
probablemente esa normalidad, ya lo vemos, ¿no? Un poco el movimiento del turismo internacional. Fijaros, diciembre estamos volviendo esta línea del escenario 1, que es un poco la que se aproxima más con los coeficientes de vacunación que tenemos ahora mismo, pues volveríamos casi a final de año a retomar un poco el número de vuelos en la mejora de las expectativas y si las variantes pues nos dejan, ¿no? Este era un barómetro mundial del turismo. Pero es que paralelamente a esto, pues hablamos un poco de compartir riesgos de cosas que están sucediendo en otras partes del mundo. Fijaros aquí un poco la resistencia de coli a fluorquinolonas, pues asusta cuando ves el negro que tiene la India o algún país de la Europa del Este, pero es que a la India viaja mucha gente y el compartir un gen de resistencia de, por ejemplo, alguien que tenga una gastroenteritis en la India, que ingrese en un hospital de la India y paradójicamente adquiera una nueva coli con ese patrón de resistencia, pues cuando ese paciente vuelve a nuestro entorno, pues se lo trae consigo. Y es que eso es una realidad. Y es que la globalización ha traído muchísimas cosas. Ha traído, pues bueno, desde el terrorismo a, bueno, que os voy a contar, ¿no? La zona comercial de muchas ciudades parece la misma, estés donde estés. Si ahondamos un poco más en el término de un poco lo que es salud y bienestar un poco medioambiental, pues la globalización tiene un paralelismo con todo lo que está sucediendo y nos va a suceder en las próximas épocas. Esto también es un clásico, es decir, ¿qué tendrá que ver el atentado del 11 de septiembre de Estados Unidos con el secuestro de Boko Haram y con la interrupción del programa internacional de la polio a nivel mundial? Pues todo está relacionado. De hecho, vivimos en un mundo globalizado. Las campañas de vacunación que se hacían sabéis que a Bin Laden se le detuvo gracias a que unos agentes secretos se hicieron pasar por vacunadores de la OMS, ¿no? Entonces, claro, sabéis que Boko Haram, por ejemplo, es un extremista a nivel islámico y dejaron de que los equipos de vacunación en la zona, por el miedo un poco a que fueran equipos infiltrados, pues dejaron de vacunar en las zonas un poco donde este grupo terrorista actúa. Entonces, secundariamente, ¿qué pasa? Pues que ha habido un repunte de casos en una zona que teóricamente no tendría que haber. La cobertura vacuna tendría que ser suficiente buena. Interesante porque está todo relacionado. ¿Qué os voy a contar, veterinarios, sobre esta enfermedad que nosotros como médicos no tenemos muchas veces ni idea, o nadie se ha preocupado un poco de formar a médicos sobre... Pero fijaros el drama económico que puede provocar por ejemplo, el actual brote que hay en República Dominicana, Haití, o para las economías un poco mundiales. Más cosas, ¿verdad? ¿Por qué os pongo esto? Cambio climático, pues tiene mucho que ver, fijaros un poco, y esto es lo que llamamos la serendipia o no serendipia. Hillary Clinton y Donald Trump fueron candidatos a las elecciones del Parlamento de los Estados Unidos hace ya unos años, y Hillary Clinton, hay quien dice a algunos asesores que perdió esa carrera por la debilidad que mostró cuando sufrió una neumonía días antes de participar en las elecciones, que gran parte del electorado se movió su voto ante la fragilidad un poco de salud de la futura presidenta. ¿Qué pasa? Pues que si fijáis un poco la causalidad, y cuando hablo de serendipia es que hay una vacuna que protege frente a la neumonía, que en este caso pues hubiera prevenido. Eso es serendipia. ¿Y qué tiene que ver? Pues al final todo está relacionado porque, aunque os parezca una tontería, el cambio climático, las políticas medioambientales que estas personas que dirigen el mundo desarrollan, pues están muy directamente relacionados con la lucha vectorial, con la expansión vectorial, con el escenario que nos vamos a encontrar o las futuras generaciones que van a encontrar. Igual que los desastres naturales, fijaros un poco, algo tan común como la leptospirosis, fijaros, ¿por qué cuando hay inundaciones en la India aumentan los casos de leptospirosis? Porque los perros se ahogan con el aumento de la temperatura y las ratas sobreviven porque son unas grandes nadadoras. Podría contaros miles de ejemplos que mezclan la parte animal, médica, medioambiental, y que están ahí y que están en gran parte relacionados con lo que hacemos.
enfermedades, ¿no? Fijaros un poco, así fue la crisis de contagio del ébola en España, de que España fuera el primer caso fuera de África donde se produjo un caso de ébola, pues es muy, muy interesante, ¿no? O la presencia de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo en nuestro país, si analizamos un poco las garrapatas de la zona de Extremadura, Salamanca o esa zona portuguesa, pues la presencia del virus es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos. ¿Y por qué os cuento eso? Pues porque realmente cuanto mejor conozcamos los riesgos que os voy a contar de la rabia, ¿no? de los quirópteros y el riesgo de exposición que tenemos, ¿no? Y bueno, aquí por desengrasar un poco, nosotros cuando hablamos de virus, realmente un poco hace quizá un par de años, cuando no sabíamos muy bien lo que estaba pasando en esas fiebres, ¿no? Pues era un virus, ¿no? Es decir, realmente esta diapositiva me hace mucha gracia porque realmente esto está cambiando. De hecho, ahora nuestra capacidad diagnóstica, nuestra capacidad de identificación de eso, de será un virus, por ejemplo, en nuestros pequeños, cuando sufren esas fiebres, que tenemos herramientas moleculares en este momento capaces de decir es un rinovirus, es un enterovirus, es un adenovirus. Es decir, otra cosa es que tengamos capacidad de que eso se integre en nuestro sistema, pero existe la capacidad de poner nombre a las cosas que están sucediendo. Y es que animales y humanos compartimos más de 300 enfermedades. Un 60% de las enfermedades infecciosas conocidas son de origen animal. Un 75% de las enfermedades emergentes humanas. Un 80% de los agentes patógenos que pueden ser usados por bioterrorismo. Y cada año aparecen 5 nuevas enfermedades peligrosas para el ser humano. Esta es mi consulta. Esto es un paciente que me viene un día y me dice que le ha salido esto en las rodillas. Pues si haces un análisis epidemiológico global, pues en las cosas que hacemos los médicos, pues en esa anamnesis, oye, ¿tú qué haces? ¿Y cuándo te ha salido esto? Aparte de te pica, no te pica, te duele. Pues esta persona era un veterinario que trabajaba de rodillas en un terrario donde había cerdos vietnamitas. Pues fijaros la causalidad de que todo está relacionado, de que realmente la exposición a una micobacteria, esto es una micobacteria atípica que le provocó esas lesiones, que implica un tratamiento, pero es un enfoque de conocimiento del entorno. Es decir, otro veterinario que en un momento determinado sufre pues una mordedura de este bichito de aquí, un dragón de Komodo, que sabéis como que tiene en su saliva, una cantidad de bacterias que hacen que de estas mordeduras pues, que sean muy toxigénicas en el sentido de que son peligrosas y que hay que darle una cobertura antibiótica. Realmente os pongo esos ejemplos, pero son ejemplos de mi consulta, de cosas que me han pasado realmente que digo, pero bueno, es que tienes que estar formado en muchísimas cosas, ¿no? Y aquí os pongo un resumen de lo que a mí me parece más importante, ¿no? Enfermedades transmitidas por mosquitos que están ahí. Cuando decimos que todos los años nos tenemos que acostumbrar a oír el nombre de un nuevo virus, pues fijaros, ¿no? Mayaro, Ross River, hay algunos que, Oropuche, hay algunos que no nos suenan, virus ñong ñong, ¿no? Pues a lo mejor esos virus que con el calentamiento global, con la expansión de los vectores, tenemos que empezar a hacer mapas de riesgo, mapas de calor, de cosas que pueden estarnos sucediendo, ¿no? Porque son virus, potencialmente para unos ya tenemos vacuna, para otros estamos en ello, pero el riesgo un poco, acordaros cuando pasó el Zika, y lo puso el doctor Lejarazu antes, ha sido una nueva emergencia mundial por el tema un poco del embarazo, pues es que siguen habiendo casos de Zika en puntos calientes, ¿no? Donde a lo mejor si estás embarazada y tienes que viajar a esos puntos, pues te lo planteas muy mucho, ¿no? Y es que para conocer el riesgo también tenemos que conocer al enemigo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué mosquitos? ¿Cuándo pican? Si pican de día, si pican de noche, si pican cuando te vas o dentro de casa, ¿no? Y cuál es la seroprevalencia. Hablaba Fernando antes de West Nile, ¿no? ¿Cuál es la seroprevalencia que tenemos a nivel poblacional en la zona del Guadalquivir, ¿no? Pues probablemente muy alta. Lo que pasa es que solo saltan los casos de inmunodeprimidos, pero es que vamos a ser todos inmunodeprimidos con esa inmunosenescencia si llegamos a unos determinados años en nuestra vida. No, pues yo creo que, y esto lo pongo, es un vídeo curioso que es cuando te subes a un avión, cuando te vas a África, pasa una señora fumigándote la cabeza. Y que realmente es ¿por qué? Pues porque tenemos que empezar a prevenir. ¿Esto sirve? Pues probablemente sí, pero poco, ¿no? Es como lo del paso de fronteras y las 36 horas, ¿no?
Os voy a contar 3 pinceladas sobre la malaria, ¿no? Un problema de salud global, 40% de la población mundial vive en áreas de riesgo, estamos hablando de 3.000 millones de personas expuestas, 217 millones de episodios clínicos anuales en 87 países, 435.000 muertes en el 2017, ojo, 85% pediátricos. África es el gran centro de esta enfermedad y en los últimos años habíamos vivido un descenso progresivo de su incidencia. Habíamos, porque con el COVID hay un repunte. Y va a pasar con el VIH, va a pasar con la tuberculosis. O sea, ojo, no tenemos que bajar la guardia porque estas 5 especies que afectan a humanos que conocemos, pues están ahí, van a seguir estando, ¿no? Y las fronteras y la presencia del vector, ¿no? Fijaros, esta es la representación clásica de las seres calientes de la malaria. Y esta es la representación de dónde están los vectores que serían eficientes. Fijaros, en España tenemos el Anopheles arthroparvus, que sería un vector, aunque no es el óptimo, pero fijaros ahí en el Algarve cómo está de Anopheles arthroparvus hasta la bandera, ¿no? Fijaros Europa, ¿no? La presencia de... Pues a mí esto no es que me asuste, pero es que hay que conocerlo, ¿no? Porque cuando os ponía la primera diapositiva que hay casos de dengue autóctono en España y yo la cara que me pone la gente cuando le cuento eso, dice, ¿de verdad? ¿Dengue en España? Sí, sí, sí. Ha habido epidemias de fiebre amarilla en España hasta hace no muy poco. O sea, hay cuadros y paseáis un poco por la Barcelona, de la Barceloneta, de la Barcelona cuarentenada cuando venían los barcos de Cuba. Pues eso es un poco un episodio. Y volviendo a la historia, debemos aprender un poquito de la historia, ¿no? Porque hay tipos de transmisión. Está la importada, de que tú vas a un país y te la traes, pero está la congénita, también de madre a hijo, la inducida, que es pues, que te puedas pinchar, o la introducida, ¿no? Hemos tenido casos de malaria introducida por mosquitos, o la autóctona, ¿no? La transmisión por mosquitos locales infectados por malaria. Y ha habido malaria autóctona en España, en Monegros, porque hay un brote descrito, ¿no? En fin, pues otra que asusta, y asusta bastante, es el dengue. El dengue es una enfermedad viral, transmitida también por... Hay varios serotipos de dengue, y todos cuando hablamos de dengue pues nos viene a la cabeza ese dengue grave, ese dengue hemorrágico, ¿no? Pues que sucede un poco cuando has tenido ya la enfermedad por distintos serotipos y ahí empieza un poco ya la tormenta inmunológica que hace que la cascada de coagulación pues se afecte, ¿no? Bueno, el Zika, ¿no? Fijaros, Brasil, 2015, una alerta epidemiológica, empiezan a verse casos de microcefalia en relación con niños que nacían con malformaciones craneales, y esto ha sido un brote que son una ola completamente que afectó a Sudamérica en el 2015, que aquí pues recibimos casos, pero bueno, ¿y estamos preparados para esto? O el West Nile, que os he hablado antes, ¿no? Fijaros el mapa de West Nile, que es una cosa interesantísima lo que está pasando en Europa, ¿no? Qué mejor ejemplo One Health que la transmisión de esta enfermedad en entornos un poco donde hay caballos, donde hay ganadería, donde hay exposición de las personas, ¿no? Fijaros que fue una enfermedad que saltó a la palestra de un brote que hubo en Nueva York ya hace unos años. Y cuando hablamos de otros vectores, pues fijaros los flebotomos, ¿no? Lo que es la leishmania, o virus toscana, el Lyme, que ha salido también antes, la fiebre de Crimea-Congo, la encefalitis, o peste. Sí, señores, sigue habiendo peste. En Estados Unidos mueren todos los años alguna persona por peste, brotes en Madagascar, o la tripanosomiasis americana, ¿no? con los triatominos, con la vinchuca famosa. Afortunadamente no presente este vector en nuestro entorno, sino pues daría mucho la enfermedad del sueño con la mosca CC, la tularemia, esta sí la tenemos en nuestro entorno y la conocéis probablemente mejor que nosotros, ¿no? Con las plagas de topillos, ¿no? Estamos en un entorno que debemos conocer lo que sucede. Enfermedades transmitidas por agua y alimentos, pues un poco lo mismo, ¿no? Enfermedades, muchas de ellas inmunoprevenibles, tenemos pues, vacunas eficaces frente a algunas cosas, ¿no? O esta, ¿no? Que es otro de los ejemplos del gran brote. Y fijaros, todos son pre-pandemia, ¿no? Es decir, que realmente ahora cuando baje un poco el COVID, pues empezaremos otra vez a ver. Y ojalá todo el desarrollo tecnológico y epidemiológico que ha traído el COVID pues ayude un poco a que esto esté cada vez mejor caracterizado.
¿Qué más os puedo decir de pues, más enfermedades transmitidas por contacto, ¿no? El antiguo coronavirus, el MERS, ¿no? Transmitido por contacto con camellos, ¿no? La tuberculosis que os decía antes, el anthrax, las fiebres hemorrágicas virales, el hantavirus. Ojo con un brote que ha habido en Argentina hace poco que ha cambiado los patrones epidemiológicos clásicos con más de 200 afectados, ¿no? El ébola, el Marburg, Lassa, la gripe aviar, ¿no? O esto, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual que también están ahí, que realmente pues, en España parece nadie, o sea, hay un repunte de incidencia de enfermedades de transmisión sexual que es otra epidemia que tenemos, porque realmente y esto es la gestión un poco, el identificar el riesgo. Nadie tiene la sensación de que, pues, que una gonorrea te vaya a matar, una sífilis te vaya a matar, pero está habiendo un repunte impresionante de casos de enfermedades de transmisión sexual que en este momento pues, las gonorreas pues, son tratables, pero tenemos un problema con las resistencias antibióticas y ahora mismo pues, podemos poner un tratamiento eficaz, pero esto, ¿hasta cuándo va a durar con ese intercambio? ¿No? Yo creo que, y muchas otras, ¿no? Histoplasma, resistencia a antibióticas, esquistosomiasis. Yo siempre digo, ¿cuál va a ser el siguiente? ¿No? Hay algunas que se postulan, ¿no? El Nipah, por ejemplo, en Bangladesh, que es uno de los países tradicionales donde ha habido grandes series de casos, pues un virus que se transmite, pues bueno, que pudiera dar un salto humano y preocupa, ¿no? Bueno, pues si pones virus Nipah, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros tratamos un poco en fundación, porque parte de esta prevención que os estoy contando y parte es el conocimiento. Digamos que hay, siempre lo digo en mis charlas, hay científicos que no tienen cuenta en redes sociales o que su comunicación es, o sea, no llegan y son premios Nobel. Y hay cantantes, como sabéis todos, que tienen miles de millones de seguidores y son antivacunas, ¿no? Entonces yo creo que, y aquí os pongo un ejemplo, cuando tú pones virus Nipah en Google, realmente los científicos tenemos que comunicar mejor lo que hacemos, integrar mejor la información y que somos responsables un poco de lo que lee nuestra sociedad. Fijaros, nosotros dentro de nuestra modestia en la fundación, pues sí que tratamos de hacer esa cultura de comunicar ciencia, porque realmente estamos carentes de comunicar ciencia. Una de las cosas que ha traído la pandemia es la cantidad de expertos, y aquí lo digo, expertos con comillas, que no lo eran tal o en un momento determinado lo que hacían es poner un poco de ruido en toda esta infodemia que ha traído la pandemia también. Y estos serían mapas de movilidad, ¿no? Esto al final pues es muchísimo, es muy complejo, es un entorno global, digamos que es un ecosistema global en el que están sucediendo cosas y en el que estamos subidos. Y aquí hablo ya un poco de riesgo, ¿no? Los médicos estamos muy acostumbrados a caracterizar riesgo pues, de tu tensión, de tu diabetes. De hecho, utilizamos este diagrama muy frecuentemente en la caracterización del riesgo cardiovascular. Es decir, tú fumas, tienes el colesterol alto y tienes pues podemos decir, pues usted tiene una probabilidad de morirse mucho más alta o 3.5 más. Y esto es una matriz de riesgo clásica, ¿no? Y esto lo tenemos que empezar a aplicar a todas las acciones o análisis de enfermedades un poco que vamos a utilizar, ¿no? El impacto de esas consecuencias y la probabilidad de que suceda, ¿no? Por ejemplo, el ébola, pues mira, el ébola la probabilidad de que suceda es muy baja, o era muy baja, pero sucedió, y el impacto de las consecuencias era muy alto. Entonces, al final, cada enfermedad tiene una matriz de riesgo que debemos analizar, y no solo individualmente, sino en conjunto, porque todo está relacionado. Y esta es la matriz clásica de caracterizar el riesgo. Tenemos que identificar el riesgo, evaluar la exposición potencial que tiene el individuo, que va a tener una social, local, regional, y evaluar en un contexto determinado. Os pongo un ejemplo. Esta es la concentración de arsénico en el suelo en España. Pues bueno, tú identificas el riesgo, lo caracterizas en base a la exposición potencial que tenga y a la evolución de un contexto. Pues si estás bebiendo agua continuamente de un pozo que es muy rico en arsénico, pues a lo mejor individualmente sí que vas a tener un problema. Pero me explico, cada vez tenemos más datos. De hecho, vivimos en la sociedad del dato, que está enchufado todo desde nuestros smartwatch o lo que utilizamos. Ese dato hay que ponerlo a funcionar para caracterizar lo que pueda pasar y sobre todo poner soluciones.
Imaginaros ese par de turistas que están subidos ahí en una piedra en Noruega. Si caracterizas el riesgo, lo identificas y tiene un riesgo, es una exposición potencial. Y realmente el riesgo luego hay que medirlo, porque a lo mejor es que estás grabando una película. Es decir, que al final el riesgo tiene muchos matices, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho a caracterizar el riesgo gracias al coronavirus. Y fijaros, enfermedades muchísimas, de todo tipo, ¿no? Bueno, a mí esta me preocupa mucho por lo que nos atañe a la sociedad un poco y al día a día, y hablan un poco de la siguiente pandemia, que es la resistencia a antibióticos, ¿no? Fijaros, porque es un concepto totalmente en conexión, ¿no? El tema del manejo antibiótico integra veterinaria, integra humana, integra la dispensación, el tema del medio ambiente, el tema de la presencia de antibióticos en aguas, ¿no? El otro día hablaban un poco de la detección de coronavirus en agua, ¿no? Para ver si a través de las cloacas, un poco la detección en heces de lo que pasaba en una ciudad, pues si detectabas un poco, hay grandes estudios ya que han analizado eso. Yo creo que uno de los siguientes pasos que va a haber que hacer es un poco analizar las tasas de resistencia a antibióticas o los genes de resistencia a antibiótica en determinadas zonas para predecir cosas que puedan pasar, ¿no? Y es que esto es así, es decir, que por un lado está la agricultura, por otro lado estamos nosotros, por otro lado está el medio ambiente y por otro están los microorganismos que están intercambiando su material o expuestos a posibles cambios en su material genético, ¿no? 73% de los antibióticos vendidos a nivel mundial se utilizan para animales. Esta es la producción de carne, me parece que Santiago ha hablado un poquito de esto antes. Y fijaros, hay grandes logros, esto también es prepandemia. España reduce el consumo de antibióticos de salud humana y veterinaria en los últimos años. Estamos esperando con avidez qué va a pasar en nuestro entorno después de la pandemia. Sabéis que hemos utilizado antibióticos en la pandemia muchas veces como si no hubiera mañana. Es decir, ha habido antibióticos como la citromicina u otros que se han utilizado en pacientes COVID porque sí, porque se han utilizado pues en exceso desde mi punto de vista, y todavía estamos un poco pendientes de esos resultados, aunque tenemos algo preliminar, pero bueno, asusta un poco la resistencia a macrólidos que podemos haber generado y cosas así. Y esto es prioritario. La OMS define, fijaros en su plan de acción global frente a las resistencias, determinados patógenos que están en rojo, otros que están más aquí en naranja, y fijaros, es que muchos de ellos, pues hablamos, ¿no? El neumococo, ¿no? Las cepas no susceptibles a la penicilina. Tenemos realmente un problema y tenemos que trabajarlo. Y es que son unas cifras que 33.000 personas mueren cada año en Europa en hospitales por bacterias resistentes. Ojo, 33.000. Unas 3.000 personas mueren cada año en España por infecciones hospitalarias resistentes. Y supone un gasto nacional atroz, ¿no? En 35 años se calcula que las resistencias antibióticas podrían cara al cáncer como primera causa de muerte. Muy catastrofista, pero si tenemos un poco los datos, tenemos un poco lo que está pasando, tenemos que empezar a trabajar alineados en eso, porque, como decía al principio, la resistencia antibiótica es un fenómeno móvil. Y las medidas de control, y aquí empezamos un poco con la prevención. Este señor es John Snow, que se le atribuye un poco el control del gran brote de cólera que hubo en Londres en el siglo pasado, a través de la identificación y hacer el mapeo, ¿no? Estos mapas actuales que utilizamos de calor, de zonas, de poner las medidas, pues debemos un poco sacarles el máximo partido para el control de lo que está sucediendo. Este es nuestro panel de control en Fundación, de eventos que están pasando y que realmente tenemos que ver. Todos los días detectamos muchísimas alertas, detectamos muchísimas cosas que están pasando. Y al final es que el futuro, la prevención de la salud va contigo, ¿no? Al final una red asistencial de cosas que están... Todo está interconectado, ¿no? Si hay grandes empresas como Amazon que te pueden mandar un minuto, que conocen cómo te mueves, lo que haces, que por qué la sanidad siempre va a rebufo de todo eso. Realmente uno de los grandes fracasos de la pandemia, a mi punto de vista, han sido la aplicación de las tecnologías, ¿no? Yo creo que que fue de radar COVID, ¿no? Que fue de determinados impactos que se lanzaron con bombo y platillo. Realmente hemos aplicado bien las nuevas tecnologías, pues en unas cosas sí, en otras no. Y es que os lo decía, esto ha cambiado muchísimo. El panorama diagnóstico microbiológico de los microorganismos no va a tener nada que ver antes y después de la pandemia.
la aplicación de la biología molecular, los laboratorios de nuestro país están llenos ahora mismo de máquinas capaces de hacer diagnóstico molecular de patógenos. Dependerá de nuestros políticos poner a punto y que eso se alinee en determinada forma para integrar en esos laboratorios diagnósticos pues, lo que está pasando. Y cuando hablo de lo que está pasando hablo de medio ambiente, hablo de veterinaria, hablo de todo eso, ¿no? Y luego otro concepto interesantísimo, ha llegado el point of care, ¿no? Tenemos dispositivos portátiles moleculares que pueden ser aplicados a la cabecera del paciente. A nadie asusta ya llegar a un centro de salud que haya un circuito de respiratorio y un circuito de limpio, ¿no? Pues eso es la forma de prevenir, ¿no? En cierta medida, el diagnóstico precoz instantáneo. Y eso ya está aquí. Hay países que lo están aplicando pues, desde el minuto cero, ¿no? Haciendo barridos para control. ¿Por qué China ha controlado más el COVID que otros países, aún siendo como es, ¿no? Mucha gente dirá, no, pues es que ocultan información. Sí, ocultarán lo que quieran, pero mira las cifras de China y mira las cifras de Occidente. No sé. O sea, y ellos han hecho miles de millones de test, ¿no? Realmente no es una crítica, pero realmente los siguientes pasos de control pasarían por hacer un poco que todos tengamos acceso, la España vaciada, en las grandes ciudades, a alguna tecnología que permita poner medidas instantáneamente. Y luego esto es otro tema, el tema de las corrientes de opinión. Una de las cosas que hemos aprendido y grandes riesgos es un poco los movimientos un poco antivacunas o los movimientos un poco detractores de la ciencia. La ciencia debe ser hecha por científicos, no deben sufrir interferencias. Aquí os pongo un chiste del siglo pasado también que se llama las autoridades visitando un enfermo, un hospital de enfermos de cólera, ¿no? Aquí están las autoridades. Realmente, otra cosa que hemos aprendido es que necesitamos no interferencia política en la ciencia que hacemos. Porque esto va a pasar, fijaros, esta es la curva clásica de Chen, en el que cuando aparece una enfermedad, pues la incidencia es elevadísima, luego aparece una vacuna que sería la línea en verde, y en un momento determinado ya la vacunación llega a un momento que cubre, que la enfermedad empieza a bajar espectacularmente. Pero aquí hay una pérdida de confianza, porque bien uno dice, pues es que en España no hay sarampión para que me vaya a vacunar, o no hay difteria para que me vaya a vacunar, ¿no? Entonces asumes un poco esa confianza y de repente tienes un brote, ¿no? Pues eso, ojito, que va a pasar. De hecho, esta curva sería aplicable a muchas enfermedades. Si os digo que un niño fue el primer caso de muerte por difteria en España desde el 87, hace un par de años, pues es precisamente por esto, ¿no? Como en España hay difteria, para que me va a vacunar a mi hijo, ¿no? O tercer caso, bueno, en definitiva, que tenemos un problema, Houston, ¿no? Y son los sesgos informativos también. La fuente, fijaros, a mí me gusta mucho trastear un poco lo que está hablando de la gente en las redes o utilizando herramientas de escucha social que se llaman. Y esto es, por ejemplo, una curva del papiloma humano. Las grandes noticias que vinieron del papiloma humano fueron noticias sensacionalistas que se difundieron en redes, que si esta vacuna provocó un desmayo o un posible efecto secundario en una niña vacunada en Valencia, y en el fondo todo malo, ¿no? Digamos que realmente cuánta culpa tenemos nosotros los sanitarios de no comunicar mejor las cosas que hacemos. Y es que esto es real, lo he leído en internet. Si tú pones cualquier cosa en internet, las primeras cosas que aparecen son malas o son sensacionalistas, ¿no? Tenemos que dar un paso hacia eso, ¿no? Porque luego hay consecuencias muy graves, ¿no? Si ponemos en Google las fuentes de la vida, ojo con la barra de Google. Nosotros siempre ponemos que cuando damos charlas un poco las cosas que utilizamos, ¿no? Y es que no ha cambiado tanto entre estas dos imágenes. Al final, las fuentes de donde se nutren nuestros jóvenes, por ejemplo, pues deberían ser fuentes fiables, ¿no? Y debe haber una corriente mundial para que esas fuentes sean realmente que os pongo algunas de ellas. Pero lo que no puede ser es, por ejemplo, pues que vayas a buscar algo y lo primero que sea una noticia que no está contrastada o
Pues bueno, y es que fijaros, la información, hemos pasado de tener la web 1.0, acceder a la información, la web 2.0 que era direccional, la web 3.0 que ya el lenguaje era natural, la 4.0 que es la multicanal y la web 5.0 es la web de las emociones, ¿no? Y nuestros usuarios siguen yendo por el camino de tierra mientras nuestros diseños hoy siguen siendo un poquito arcaicos, ¿no? Entonces, nuestra misión como sanitarios en los próximos años será acercar la experiencia del usuario a nuestro conocimiento y las nuevas tecnologías permitirán ese proceso. Yo esta diapositiva la ponía hace años en las charlas que daban como que el 2020 iba a ser un punto de inflexión. No me equivoqué en cierta parte porque todo lo que ha pasado con la pandemia pues, ha traído muchas cosas, innovación digital, comunicación, salud global, impresión 3D, inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, lo que queráis, ¿no? Pero realmente, y esta sería ya una conclusión de mi charla, que nuestro futuro es colaborativo, ¿no? Tenemos pacientes que son pacientes ya, que podemos integrarlos en temáticas. Cada enfermedad tiene asociada una serie de patrones que son medibles, que nuestras compañías lo saben. Es como el que consume una bebida refrescante, que el que vende la marca hace un marketing dirigido para que eso... Señores, tenemos que empezar a utilizar herramientas que sí existen. El 90% de las consultas de los millennials han consultado Google antes de entrar en nuestras consultas. Y tenemos que pedirle a nuestros políticos que nuevas necesidades y otros circuitos asistenciales son necesarios. Fijaros, estas son las tres cosas que os traigo de lo que está haciendo en este momento Europa, ¿no? La OMS inauguró hace escasamente un mes un centro de inteligencia para pandemias y epidemias que está centrado en Berlín. En España aún estamos hablando un poco de ese centro estatal de salud pública, que si es un centro estatal, que se va a hacer una agencia. Lo que está claro es que 2 años después necesitamos integrar el conocimiento en centros que funcionen. Y acordaros de la diapositiva inicial que os ponía de 2 vías de tren mal encajadas. Si no empezamos a hacer eso, caeremos 1 y 1000 veces en los mismos errores. Y os decía al principio también, ¿qué puedo hacer yo para mejorar ese One Health desde mi consulta o desde el sitio donde estoy? Pues trabajar en equipo, mejorar mis conocimientos, evaluar el riesgo, conocer mi entorno, mejorar mi accesibilidad, hacer salud comunitaria. Y salud comunitaria incluye muchas cosas, ¿no? Aprovechar los recursos que tengo, probar nuevas herramientas y utilizar la emocionalidad. Esto es parte del trabajo. Nosotros en Fundación IO, cualquier proyecto integramos siempre a veterinaria y a medio ambiente en los proyectos que hacemos sobre terreno. Y es triste que tengas que irte a África o a Sudamérica o a proyectos a campos de refugiados para darte cuenta lo que es One Health y tener que hacerlo en un entorno donde, que está a miles de kilómetros a lo mejor de tu casa, cuando aquí ni siquiera estamos a años luz de implementarlo, ¿no? En definitiva, ahí tenéis mi correo. Espero que la charla os haya servido para abrir un poco horizontes. No concibo el futuro sin un futuro integrativo de que todas las áreas de salud trabajemos en una misma dirección, que es, en cierta medida, salvar un poco el planeta en todas esas amenazas que nos surjan. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi email, si queréis cualquier cosa, pues a vuestra disposición.